Allí tiene un título en negrilla que dice Blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero antes quiero que tengamos, o que recordemos lo que vimos el domingo pasado. Los invito a que abran sus cuadernos y puedan echar una ojeada a el tema que vimos hace 8 días, que fue Mateo capítulo 12, versículo 15 al 21. El de hace 8 días fue Mateo 12, 15 al 21. ¿Qué podemos recordar de lo que vimos hace 8 días? Pues hace 8 días vimos acerca de la obra que estaba realizando el Señor Jesucristo, una obra de amor, una obra de misericordia. Cómo el Señor Jesucristo sanaba a los hombres, cómo estaba sanando a las personas, cómo estaba obrando en misericordia hacia ellas. Y cómo, de la misma manera, lo estaban siguiendo a las personas. Había mucha gente que lo estaba siguiendo. Iban detrás de él. Personas que estaban sufriendo y estaban sintiendo dolor y angustia y estaban pasando por muchas necesidades. Y el Señor Jesús estaba calmando esas necesidades, cubriendo esas necesidades de las personas. Pero también estaban diciendo acerca de lo que dijo, de una profecía, de lo que dijo el profeta Isaías. Estaba haciendo referencia también al Señor Jesucristo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. También vimos eso. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Que Jesucristo era su siervo, que era su amado. Eso estaba diciendo el profeta Isaías, que Jesucristo era su siervo amado. Eso nos estaba enseñando, hablando específicamente del Señor Jesucristo. Y nos animaba ¿a qué? A que no podemos callar, no podemos vivir con nuestros labios cerrados, no podemos negar la obra que el Señor Jesucristo había hecho en nuestras vidas. No podemos negar esto. No podemos negar que somos sus siervos amados. No podemos dejar a un lado o olvidar, que muchas veces cuando salimos a la calle lo olvidamos. Es como si no lo viviéramos, pero tenemos que vivirlo día a día. Era lo que nos animaba hace 8 días el pasaje que vimos. Y hoy también nos anima lo mismo, a que sigamos viviendo a nuestro Señor Jesucristo. Que lo vivamos, que escuchemos su palabra, que vivamos su palabra, que con nuestros labios exhortemos y demos gloria y honra ¿a quién? A Dios, a nuestro Dios. Es también lo que nos va a animar el pasaje el día de hoy. Porque ambos, como lo vamos a notar, el pasaje de hace 8 días como el de hoy, están muy conectados, tienen mucha relación. Entonces, hermanos, los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro buen Dios para que Él sea guiando este tiempo. Bendito Padre, gracias te damos, amado Dios, por tu santa palabra, Señor, porque es tú hablando a través de ella, Señor. Es tu santa voluntad mostrando a cada uno de nosotros lo que debemos decir, lo que debemos de hacer, por dónde debemos andar, Señor. Señor, te pedimos o te pido, Señor, que seas guiando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Señor, utilízame como un instrumento tuyo, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Y que los corazones de nuestros amados hermanos se abran, Señor, en amor, para escuchar tu bendita palabra, Señor, en la cual no quede solo allí guardada, sino que también, Señor, podamos ponerla por obra, día a día en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, los invito a que vayamos a Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 37. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puedes permanecer a su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tantos ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, yo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El texto de hoy es bastante extenso. Pero dice el versículo, los primeros 3 versículos. Entonces fue traído el endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír le decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí es importante que nos devolvamos a la porción que vimos hace 8 días. Ahí podemos ver el contexto anterior. Podemos venir y dar una conexión a lo que estaba sucediendo en ese día, porque da conexión con lo que estamos viendo hoy. Es como si fuera una continuación de los hechos que se estaban mostrando en aquel día. El Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo en aquellos días? En el pasaje que vimos hace 8 días. Lo vimos ahorita también en la introducción. Estaba haciendo muchos milagros. ¿Y qué hacía la gente? Le seguía. La gente le seguía. Estaba haciendo mucho. ¿Y la gente se quedaba callada? No. La gente no se quedaba callada. Pero también se estaba cumpliendo una profecía. La gente estaba pendiente de qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Los fariseos estaban pendientes de qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, realizando muchos milagros. Entonces vea cómo inicia nuestro texto. Entonces, es como si estuviera diciendo poco después o posteriormente. Podemos decir que fue en un mismo día o en un lapso de tiempo muy corto lo que estaba pasando. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Dice Mateo versículo 15, el que vimos hace 8 días. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y el versículo 22 dice, estamos en el día de hoy: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos al oír le decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Nuevamente el Señor Jesucristo está haciendo milagros aquí. Pero entonces ya hay una manera más particular, porque hay un solo hombre. Está hablando de un hombre, en el cual hay 3 características. ¿Cuáles son? Está endemoniado, ciego y está mudo. Este hombre está bajo el poder de un demonio.
está influenciado o está poseído por un demonio. Es una característica especial de este hombre. Es un hombre que está viviendo una desgracia en su vida muy grande. Y muchas veces estas enfermedades, esta ceguedad o estar ciego y mudo es atribuido ¿a qué? A la posesión de estos demonios. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces es atribuido a esto. Entonces este hombre, imagínense o lleven a sus mentes un hombre que esté endemoniado, un hombre lunático, un hombre que esté poseído por un demonio. Un hombre que está sufriendo y está siendo atormentado. Pero en su vida no lo puede expresar, o sea, no es fácil expresarlo para él. ¿Por qué? Porque está ciego y está mudo. De pronto no puede sentir, no puede hablar o decir lo que siente o qué es lo que le está pasando, o no puede gritar o no puede. Tiene dos limitantes grandes en su vida. Esta posición demoníaca lo tiene ciego y lo tiene mudo. No era fácil para este hombre vivir en la condición que vivía. Y lo más probable era que otras personas le hubieran llevado ante la presencia del Señor Jesucristo. Para que de una manera milagrosa, o por medio de un milagro, el Señor Jesucristo sanara a este hombre. El Señor Jesucristo hubiera sanado a este hombre. Lo había libertado del demonio que lo poseía. Y así le había dado su voz, ya ha podido hablar y haya podido ver. Pero hay algo muy particular que dice el versículo 23 en su primera parte. Y toda la gente estaba atónita. Toda la gente está atónita. Esta palabra atónita significa un gran asombro. Era tanto la gente la maravilla que sentía, el asombro que sentía, que como que no podían coordinar o no podían entender muchas veces o muchas personas lo que estaba sucediendo. Era como si estuviera fuera de sus capacidades mentales, como estaban como desubicados. Estaban completamente maravillados de la obra que estaba haciendo el Señor Jesucristo en sus vidas, en la vida de este hombre en particular. Hay unos que estaban espantados, sorprendidos de lo que estaban viendo. Frente a sus ojos, un hombre, estaba dando libertad a un hombre que tenía un demonio en su vida. Y aparte de eso, el hombre abrió sus ojos y pudo hablar. Yo creo que lo primero que, pues el texto no lo dice, lo deduzco yo. Lo primero que el hombre hizo fue dar gloria a Dios. Dar gracias a Dios por lo que el Señor Jesucristo había hecho. Pero la gente sí estaba atónita, estaban muy sorprendidos de tantos milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Eran demasiados los milagros. El Señor Jesucristo había venido a darle libertad a los hombres, había venido a darles salvación, a rescatar a los hombres en la condición en la que se encontraban. Pero entonces, aquí surge una pregunta de las personas, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué decía la gente? ¿Será este aquel hijo de David? Noten bien, porque hay dos personajes que nos están mostrando aquí el texto. La gente cuando está diciendo de gente, está hablando de una muchedumbre de gente, quiere decir que pueden haber judíos y pueden haber gentiles. Pueden haber personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, y muchos de los judíos yo creo que o algunos la conocían y otros no, o no tenían un completo conocimiento. Eso hace referencia a la muchedumbre de gente. Y vea lo que están diciendo todas esas personas. ¿Será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hombre, aquel libertador que estábamos esperando hace mucho tiempo? ¿Será este aquel hombre que nos venía a rescatar y a cambiar y a marcar una época, un comienzo de una época de prosperidad?
¿Será este hombre que estábamos esperando por mucho tiempo? ¿Habría llegado ese día? ¿Sería este Jesús, el hijo del carpintero? Pero ellos lo que se estaban haciendo era ¿qué? Una pregunta. Era una pregunta. Ellos no estaban afirmando ni asegurando nada. Ellos apenas se preguntaban, por ignorancia o por el motivo que ellos tuvieran, pero se estaban preguntando, ¿sería este el hijo de David? ¿Será este el Mesías que estábamos esperando? Ellos no tenían la certeza, ellos no lo sabían. Lo que sí sabían era que había un poder en él y que se estaba haciendo manifiesto en las personas. Estaba haciendo manifiesto de manera visible, que es lo que significa un milagro. Una obra de manera sobrenatural, de forma visible. Eso es un milagro. Y eso es lo que estaba realizando el Señor Jesucristo entre toda esta gente. ¿Usted qué creía? ¿Que esto era suficiente para mostrar su poder y su deidad ante todas las personas? Pero ellos se estaban preguntando, ¿será este el hijo de David? ¿Será este? ¿Será aquel? ¿Será este aquel, el hijo de David? De pronto estaban esperando un libertador que viniera con fuerza, como dije hace 8 días. Un libertador que viniera como un militar, viniendo a posesionarse o a dar libertad o a colocar su gobierno destruyendo o con mucha violencia. No sé. Pero lo que sí era que estaba viniendo y le estaba dando, de cierta manera, alguna paz. Liberándolos de sus tormentos y de sus enfermedades. De pronto el pueblo no lo estaba notando, pero estaba diciendo, ¿será que este es Dios? Diciendo, haciendo la pregunta acerca del hijo de David. ¿Será que este será Dios? Y este era Dios, en forma de hombre. Este era el hijo de Dios. Y ahora veamos qué es lo que dijeron los fariseos. ¿Qué dijeron los fariseos? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Nuevamente los fariseos aquí hablando sin pensar. Aquí nuevamente los fariseos colocando por encima de su razón el odio hacia Jesús. Porque tenían su mente entenebrecida. Estaban completamente en tinieblas. Pero noten algo muy, muy particular en las dos escenas. En la muchedumbre de gente y en los fariseos. La muchedumbre de gente que se preguntó, ¿será este aquel hijo de David? Había alguna duda, porque por las obras que estaban viendo ellos que realizaba el Señor Jesucristo, estaba sanando a la gente, le estaba dando calmando esa necesidad. Pero los fariseos no estaban preguntando, los fariseos estaban afirmando. Los hombres que conocían la ley, los hombres que eran conocedores de la Torá, los hombres que eran conocedores de la palabra de Dios, ¿qué estaban diciendo? Estaban afirmando. Ni siquiera estaban poniéndolo en duda. ¿Será que este es? ¿Será que este es? No. No lo estaban diciendo. No estaban diciendo esto. Estaban haciendo una afirmación acerca del Hijo de Dios. Estaban diciendo, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estaban afirmando, haciendo una afirmación en contra del Hijo de Dios. Empezando, están tratando al Hijo de Dios, al Rey de los judíos, con un gran desprecio. Le están diciendo, este, es una palabra despectiva, dice este, vea este, no echa sino fuera a los demonios, sino por Belcebú.
Están afirmando y tras del hecho de lo están diciendo de una manera con desprecio, sin consideración, a que el hombre que estaba ahí estaba ayudando en misericordia de amor a las personas que estaban ahí al frente de él. Este está echando afuera los demonios por Belcebú. Están haciendo una afirmación. Hombres que se supone que estaban llenos de amor y misericordia también. Hombres que se supone que eran los que Dios había puesto ahí. ¿Para qué? Para que guiara a su pueblo. Pero no estaba mostrando realmente la posición que ellos deberían, o lo que ellos deberían mostrar. No estaban mostrándolo. Su popularidad se estaba viendo apocada a causa de la obra del Señor Jesucristo. Y esto los tenía totalmente alborotados y llenos de sí, fuera de sí. Era su odio tan grande hacia el Señor Jesucristo que ni siquiera le estaban diciendo Jesús, o estaban diciendo este. Si bien en lo particular, los que no conocían se preguntaban y había dudas, ¿puede ser este el hijo de David? Y estos hombres que conocían la palabra de Dios estaban haciendo completamente todo lo contrario. Este echa fuera los demonios en el nombre de Belcebú. Los demonios para los fariseos eran hombres igual, poseídos, no eran de Dios. Solo por Belcebú estaba sacando los demonios. Ese Belcebú es una antigua referencia de los filisteos en el pueblo de Crom. Ellos hacía referencia a Baal-Zebú. Baal-Zebú era el príncipe en ese tiempo y era un dios para los filisteos. Ya en el Nuevo Testamento se hace referencia a Belcebú como príncipe de los demonios. Entonces, la idolatría y el instrumento que estaban viendo que era Belcebú era de alguien malo, de un demonio. Entonces, estaban haciendo referencia al Señor Jesucristo acerca de esto, de Belcebú, como si estuvieran diciendo, Belcebú la fuente del poder. Es como si estuvieran ellos diciéndole, Belcebú, ustedes echen los demonios fuera por Belcebú, porque Belcebú tiene poder sobre usted. Y Belcebú le está dando el poder a usted. ¿De que sabe qué? De que eche fuera a los demonios. Por eso usted está haciendo lo que está haciendo. Está engañando al pueblo. Está haciendo cosas que no son reales y que no son verídicas, que no es bíblico, que no es de Dios. Los milagros que estaba haciendo el Señor Jesucristo no eran de esta naturaleza. Y vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo porque los hombres están diciendo aquello que están diciendo. Dice el versículo 25 al 30. Leamos 25 al 30. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer a su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí el Señor Jesucristo lo muestra como por medio de una comparación. Está diciendo, y se lo está diciendo a los expositores de la ley, está diciendo tres cosas en particular. Está mostrando tres cosas. Está mostrando un reino, está mostrando una ciudad y está mostrando una casa. ¿Qué puede haber de particular en estas tres cosas, en esas tres palabras? Reino, ciudad y casa. Hay un gobierno y hay unos habitantes. Hay un conjunto de personas siempre allí.
En un reino siempre hay un rey y están sus súbditos. En una ciudad hay un gobernante y están los que habitan la ciudad. Y en una casa, igual, ya sea un padre de familia y sus hijos o los que componen aquella ciudad. Y dice el versículo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No permanecerá. Es decir, la división es lo contrario ¿a qué? A la unión. No va a haber unión. Si hay un reino dividido, no puede haber unión. No puede haber nada en común. No, ¿por qué? Porque las personas no están completamente de acuerdo, no hay una comunión, no hay un mismo sentir entre estas personas, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No pueden estar todos unidos, no pueden tener el mismo pensamiento. Está asolada. ¿Asolada qué quiere decir? Que si no hay unión, que si viven en constante conflicto, lo más probable es que ¿qué va a pasar? Que cada uno va a tomar su camino. Entonces, ¿qué va a pasar? No permanecerá. En ninguna manera esta casa, este reino o esta ciudad permanecerá firme. Si no hay un mismo sentir. Es lo que les está expresando el Señor Jesucristo. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ya les está diciendo más directamente. Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo contra sí mismo está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí el Señor Jesucristo está haciendo 3 afirmaciones. Si Él estuviera echando fuera a los demonios, si Él estuviera echando fuera a todos estos demonios, es como si estuviera actuando contra sí mismo. Si Él fuera Satanás, como se lo estaban afirmando los fariseos, no puede pasar esto. Dígame, si Satanás viene y posee a una persona y la tiene bajo su control y bajo su dominio, ¿cómo se va a contradecir viniendo y dándole ese poder a otro hombre para que saque este demonio? ¿Cómo va a hacer esto? Es imposible, porque lo que él tiene bajo su dominio ya perdería su dominio, ya no estaría bajo el control de él. Entonces no va a permanecer, va a haber división y no va a haber unión y no va a haber un mismo sentir entre ellos. Entonces lo más probable es que esto se divida. No puede ser esto lógico. Después de que tiene un hombre bajo su dominio y siendo su siervo, teniendo un siervo bajo su poder, el diablo, ¿cómo lo va a soltar? ¿O usted ve que el pecado en el hombre es desagradable y Satanás hace que se vea desagradable? Satanás hace que no se vea dulce o se pueda degustar. No, Satanás hace que se vea distinto, que se vea feo, para que el hombre se aleje del pecado y no pueda servir más al príncipe de este mundo, al diablo. No, el diablo hace ver el pecado delicioso, dulce, agradable a la vista. Que cuando el hombre lo pruebe, le siga gustando. Y entre más lo prueba, más le guste, y más le guste, y más le guste, para tenerlo como esclavizado, para tenerlo ahí, a sus pies. Entonces, ¿cómo le va a decir? No, es que usted echa a los demonios por Belcebú, porque Satanás le dio el poder a usted de que después de que esclavizó a ese hombre, lo liberte de esa esclavitud. Porque es que, podríamos decir, porque es que lo ama. Sabemos que no es así. Y entendemos que no es así. Y era algo que el Señor Jesucristo les quería hacer ver. Ahora, dice, Jesús también les pregunta acerca de sus discípulos. También les hace otra pregunta acerca de sus discípulos. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Los judíos habían unos hombres que hacían exorcismo.
entre los fariseos, entre los judíos. Habían hombres que hacían esos exorcismos. Entonces, ¿cómo podría contradecirse? Entonces, es como dice el texto. Por tanto, ellos será bueno. Si yo he hecho, el versículo 27, si yo he hecho fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es como si que estuvieran los hijos de ellos, le estuvieran diciendo, fariseos, ¿cómo así que este hombre echa fuera los demonios por Belcebú? Entonces, ¿por quién nos estamos echando nosotros? Si estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos haciendo un exorcismo en nombre de Dios. Y si estamos echando fuera los demonios, o sea que lo estamos haciendo porque somos también hijos del diablo. ¿Somos nosotros también hijos de Belcebú? ¿El poder de Belcebú está sobre nosotros para poder expulsar a estos demonios? Entonces cuando le dije, vuestros hijos serán vuestros jueces. Si esto fuera cierto, sus propios hijos, sus propios discípulos, ¿qué iban a hacer? Los iban a juzgar a ellos, a los mismos fariseos. Porque era lo que estaban expresando en este momento los fariseos. Era lo que estaban dando a entender y lo que el Señor Jesucristo estaba mostrando de lo que había en su corazón. Ahora habla también del ladrón. Que el ladrón no recibe la ayuda, un ladrón no recibe la ayuda voluntaria del dueño de la casa, ¿o sí? Venga, señor, siga. Pero no agarro yo que es que mi esposa está durmiendo. Me da pena despertarla. No, por el contrario. De ninguna manera. No puede el diablo expulsar a sus demonios. No los expulsa y no los expulsará. Porque están bajo su yugo. Y los quiere tener ahí. Y los sigue teniendo. Hasta cuando sea la voluntad de Dios. Sería un caos. Un completo caos. Si no hay una íntima comunión con Dios, si el hombre no está en íntima comunión con Dios, puede haber división. El hombre tiene que vivir en una íntima comunión con Dios, porque lo contrario vive es en una íntima comunión con el diablo. Y allí va a vivir siempre llevado y arraigado a las costumbres o a lo que el mundo está ofreciendo. El reino de Dios ha llegado, porque esto es lo que estaba mostrando el Señor Jesucristo. Cristo se estaba manifestando de manera milagrosa. El reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo, Jesucristo, se hizo hombre, estaba hecho hombre, el Dios mismo hombre, estaba frente a ellos. Estaba diciéndoles, el reino de Dios se ha acercado. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Está diciendo, Dios se hizo hombre y estoy aquí, y soy yo, y vine a sacar los demonios por el Espíritu de Dios. No por mi espíritu, por el Espíritu de Dios. No por mi voluntad, no, porque hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No trabajan aislados, no trabajan uno por cada lado. Hay una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos al versículo 31 al 37. Versículos 31 al 37 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, este pasaje viene a mostrarnos como si fuera, aquí inicia como si fuera lo que va, como la consecuencia de lo que él ha venido hablando. O como él va a decir, va a mostrar, por tanto, por lo anterior, por todo lo que hemos venido viendo, por todo lo que hemos estado escuchando acerca de quiénes. Él está diciendo acerca del pueblo de Dios. Más específicamente acerca de los fariseos, que son los que están diciendo que Jesús es ¿quién? Es el príncipe de los demonios, que está echando fuera a los demonios, que por Belcebú, o por el pueblo que está diciendo, ¿será este hijo de David? ¿Por la pregunta o por la afirmación? La pregunta, sí, el hombre algún día va a ser juzgado. Pero el contexto completo del versículo 31 hasta 37 está hablando acerca de lo que están pensando, sintiendo y expresando todos y cada uno de los fariseos que estaban ahí en ese momento. Lo que están diciendo, hay una causa y hay una consecuencia de todo lo que están diciendo. La causa es lo que vienen haciendo los fariseos. La consecuencia es lo que va a pasar, lo que van a sufrir los hombres. Los que están diciendo, lo que está expresando sus labios. Entonces, es como si el Señor Jesucristo les hubiera dicho, en respuesta a todo lo que ha venido aconteciendo, y viendo la dureza de sus corazones, la falta de amor, la falta de misericordia y la falta de sabiduría, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. No le será perdonado. El Señor Jesucristo quiere recalcar algo. Porque si vemos estos dos versículos, el versículo 31 y 32, más o menos están diciendo casi las mismas palabras, están haciendo casi la misma referencia. Es como si el Señor Jesucristo quisiera dejar algo bien en claro, quisiera recalcar lo que está diciendo. Para que algún día, cuando vayan al tribunal de Cristo, al tribunal de Dios, no resulte no digan, no contesten, no sabía. No sabía. Sí sabía. Sí sabía. El Señor Jesucristo le está diciendo, todo. Por tanto os digo, todo. Este todo, en su original, el sentido es cada uno o toda clase de lo que se viene, o sea, de lo que está hablando. En este caso, haciendo relación a quién? Al pecado. Todo pecado, cada una de sus rebeliones, cada una de sus injurias, cada una de su ilegitimidad, cada una de sus violaciones, ¿a qué? A la palabra de Dios. Cada una de sus transgresiones le será perdonado. Todo va a ser perdonado. Todas sus blasfemias, todo lo que estén diciendo en contra, todo lo que están diciendo en contra del Hijo, o en contra del hombre, o en contra mía, dice el Señor Jesucristo. Todo les será perdonado. Ustedes no tienen contentamiento con la palabra de Dios porque no están siguiendo la palabra de Dios, no tienen contentamiento con la ley porque no la están cumpliendo.
pero les será perdonado. Sus pecados pueden ser perdonados. Y hay esperanza. Pueden ser perdonados nuestros pecados. No le está diciendo en el sentido de que no va a ser perdonado en el momento de la muerte, cuando una persona muere y no se arrepiente. No por esto, sí, es una manera de decir, sus pecados ya no son perdonados. Pero aquí está haciendo una referencia muy particular, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sí le está diciendo, sus pecados pueden ser perdonados. Es como les estuviera diciendo, como decía al comienzo de muchos pasajes, o cuando dice en muchos pasajes, arrepiéntase, porque el reino de Dios se ha acercado. Aquí está el que los limpia de sus pecados. Aquí está el que los va a libertar de esa cadena de esclavitud en la que viven día a día. Y le está diciendo, el pecado de ustedes, su pecado, básicamente no está en la parte de sus cuerpos. Está en un corazón no arrepentido. Y si su corazón no está arrepentido, su corazón está viviendo la maldad, su alma está muerta de sus delitos y pecados. Y lo que hace el cuerpo es expresar lo que hay en su corazón. La blasfemia contra el Hijo de Dios, la blasfemia contra los hombres, les será perdonado. Sí, les va a ser perdonado. La blasfemia es la difamación o la injuria. Están blasfemando contra los hombres, contra los mismos, contra su prójimo. O en ese caso, contra el Hijo de Dios. Porque así dice, veamos, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Aún contra el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo dijo, bueno, dígamelo a mí. Atáqueme como me quieran atacar. Dígame lo que me quieran decir. Pero si se arrepienten, sus pecados serán perdonados. Todos sus pecados. Pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. O al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Dios perdona todos nuestros pecados, por muy malos que sean, si nos arrepentimos y confesamos por fe que Jesucristo es el Señor y que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, que fue y murió por nuestros pecados y que con su sangre lavó todos y cada uno de nuestros pecados y que un día murió y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y serán perdonados. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que no va a ser perdonado. El que blasfema ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Ese dice que es el Espíritu de Dios. Jesús realizó grandes milagros en presencia de todos los fariseos, en presencia de mucha gente. Él realizó muchas cosas y toda la gente estaba atónita. ¿Y qué se preguntaban? ¿Será este aquel hijo de David? Y la gente le seguía. Porque desde la porción anterior estábamos viendo cómo lo estaban siguiendo las personas. Lo seguían muchas personas. Y en medio de su ignorancia, en medio de pronto de su falta de conocimiento de Dios, estaban preguntándose, ¿será este aquel hijo de David? De pronto estaban revueltos con los judíos, con los gentiles. Pero se estaban preguntando, ¿será este aquel, el hijo de David? Todo aquel
que fue sano por el Señor Jesucristo de sus milagros, fue partícipe también del Espíritu Santo. De pronto no para salvación, pero sí recibiendo el milagro. Ellos recibieron el milagro de estar sanos. Y los fariseos estaban diciendo que él era el príncipe, que él estaba echando los demonios por el príncipe de los demonios. Pero algún día tendrá su respuesta, porque Jesucristo le está afirmando. Y algún día ellos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuál va a ser su respuesta? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Nunca vieron, no pudieron ver por su ceguera las obras que el Señor Jesucristo estaba haciendo, expulsando demonios, dando la vista a los hombres, devolviéndoles el habla. Nunca escucharon por su sordera lo que el Señor Jesucristo estaba proclamando, la verdad del Evangelio. Porque su odio era más grande que su razón. Todos consiguieron, todos consiguieron, o sea, se preguntaban, ¿será este el hijo de David? Pero ellos no lo entendían y lo veían así. Estaban blasfemando, estaban diciendo que era por el Espíritu de Dios. Estaban diciendo que el espíritu que tenía el Hijo de Dios era Belcebú, era el diablo. Y este es el pecado. Este es el pecado que no iba a ser perdonado. Estaban blasfemando contra el Espíritu de Dios. Estaban blasfemando, estaban diciendo, estaban hablando, estaban injuriando y difamando al Espíritu de Dios. Porque vea lo que dice cuando se estaba cumpliendo la profecía en lo que vimos hace 8 días. He aquí mi siervo amado, a quien he escogido. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré, ¿qué dice? Mi espíritu sobre él. Era la obra de la Trinidad la que estaba obrando. Era el Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Jehová. Era el Espíritu del Señor, que también estaba obrando en las obras milagrosas del Señor Jesucristo. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo lleva consigo el espantoso pronunciamiento de que el que comete este pecado es reo de juicio eterno. Y era lo que estaban haciendo los fariseos. Ese rechazo constante y voluntario de la obra del Señor Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo en las personas. El infamarlo diciéndole que era por Belcebú, que era por el príncipe de los demonios, que era por el diablo que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sus propias palabras, sus propios labios, los estaban llevando ¿a dónde? A la condenación, al juicio. Ellos, estos principales, estos conocedores de la ley, estos que se jactaban, aún ante la presencia de Dios, de creerse mejores o más justos y dignos que los demás, estos mismos, con sus propias palabras, estaban diciendo que el Espíritu de Dios era Belcebú. Que el Espíritu de Dios, que el que los ayudaba, era Belcebú. Era Belcebú. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Es el Espíritu de Dios. Y ellos estaban atribuyendo el Espíritu de Dios a Satanás. Y era lo que estaban expresando, lo que había que, ¿en dónde? En sus corazones. Era lo que los fariseos estaban diciendo. No estaban obrando conforme a la voluntad de Dios. No perdonar pecados a los que blasfeman contra el Espíritu Santo. No les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
ni en este siglo, ni en el venidero. Este siglo es el que estamos viviendo. ¿Y el venidero cuál es? La eternidad. Ni en la eternidad, ni aquí. Y esta cuando hace referencia ni en este siglo ni en el venidero, no es que esté queriendo decir, bueno, a los hombres que blasfemen contra el Hijo de Dios, o sea, contra Jesucristo, como dice anteriormente, dice, sus pecados les serán perdonados. ¿Aquí o en el siglo venidero? No. No, que esto quede bien claro. No es que esté diciendo que nuestros pecados en el siglo venidero pueden ser perdonados, como si estuviera haciendo referencia a algún tipo de purgatorio. No es así. Está siendo claro y está siendo enfático y lo está diciendo de manera radical. Ni aquí, ni en un futuro, ni nunca. La blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Hable contra mí. Digan todo lo que quieran contra mí. Que sus pecados les serán perdonados. Pero no contra el Espíritu Santo. No contra el Espíritu Santo. Y sigue el Señor diciéndoles, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo.